Pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este webinar en el que diferentes profesionales de la salud nos damos cita para hablarles y visibilizar nuestra experiencia acompañando a personas significativas que viven muy de cerca o que viven junto a personas trans y no binarias. Me acompaña Zaida, ¿qué tal? Hola, Mayra, buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Aida Hernández, yo soy psicóloga clínica cognitivo-conductual. Mi intención de estar aquí el día de hoy es aprender sobre las experiencias de otras personas que también son personas significativas para las personas trans y también compartirles un poco de mi experiencia trabajando con niños y adolescentes trans. Y les voy a continuar con las preguntas, ¿no? Eh, la verdad es que valoro mucho estar en esta mesa el día de hoy con ustedes. Voy a empezar el diálogo a través de algunas preguntas respecto al tema que nos reúne el día de hoy, que como dijo Mayra, hemos titulado Personas significativas, experiencias que acompañan a personas trans. Les pido a todos mis colegas que antes de contestar la primera pregunta puedan presentarse también, por favor. Y voy a comenzar contigo, Alberto. Espero te encuentres bien y cuéntanos un poco, Alberto, ¿qué es una persona significativa? Hola, Sai, muchas gracias. Bueno, primero me presento. Mi nombre es Alberto Hernández, soy médico general. Tengo una especialidad como sexólogo educador y como sexólogo clínico. Y bueno, pues actualmente acompaño a personas trans en múltiples procesos. Y bueno, contestando tu pregunta, Sai, una persona significativa, al menos para mí, es aquella persona que acompaña en este caso a personas trans, que puede ser desde familiares directos como mamá, papá, hermanos, hermanas, hermanes, pueden ser amigos, ¿no? Pueden ser compañeros de trabajo, o sea, no importa como el lazo como tal que les une, sino más bien que tengan esta intención de acompañar en los procesos pues de transición de las personas trans. Y bueno, pues siguiendo un poquito con este cuestionario, me gustaría hacerle una pregunta a Memo. Y pues bueno, Memo, ¿qué ha sido para ti lo más difícil por lo que has atravesado siendo persona significativa? Muchas gracias, Alberto. Yo me presento, soy Guillermo Ponce, soy psicólogo y sexólogo clínico, parte también del equipo de terapeutas de Sayumesí. Acompaño a personas significativas y también apoyo en cursos para capacitar al personal de acompañamiento y de salud a poder trabajar con personas significativas y personas trans. ¿Qué es lo más difícil? En mi experiencia, tanto personal como profesional, es saberte persona significativa te confronta con la transfobia. Esa es la primera palabra que me viene a la mente. La transfobia externa, la transfobia social que tenemos y la transfobia interna. De alguna manera también te reconoces muy ignorante de muchas cosas, te cuestionas muchísimas cosas, te expones a muchas cosas y muy seguramente desde cierto privilegio, siendo tal vez yo en mi caso una persona cis y una persona profesional que tiene preparación para esto, pero también creo que muchas veces no importa la preparación que tenemos, siempre nos vamos enfrentando con diferentes cuestiones que nos van atravesando, que nos van haciéndonos preguntarnos y realmente la forma en cómo estamos acompañando, pues es la forma en la que ayuda, en la que suma. Entonces nos toca checarnos cuáles son nuestras transfobias, cuáles son nuestras creencias, nuestros mitos y cómo vamos a ir atravesando eso, ir transitando eso para también seguir siendo alguien que acompaña, alguien que es un lugar seguro, alguien que sigue creciendo y aprendiendo junto con las personas significativas. Y bueno, quisiera preguntarle a Mayra, los profesionales de la salud también somos personas significativas. ¿Cómo ha sido para ti acompañar a personas que buscan entender las experiencias trans? Gracias, Memo. Pues en realidad a veces no es tan sencillo, a veces es muy complejo porque hay que tomar muchos factores en cuenta. De hecho, sí es importante quién es la persona significativa que viene a consulta, ¿no? O sea, porque cada persona tiene un contexto distinto. No es lo mismo ser la mamá que la hermana o el profesional de la salud o pues el tío o la abuelita. Entonces, reconocer cada contexto y darle su lugar ha sido muy importante.
o sea, como para poder saber qué es lo que hay que acompañar. Pero casi siempre el acompañamiento todavía en México es muy educativo. Hay muchas dudas, hay muchos mitos, a veces de conceptos básicos, ¿no? O sea, desde poder diferenciar la orientación sexual de la identidad de género o el sexo de la expresión de género. Se aborda o se tiene que hablar mucho de cuáles son las expectativas que se tienen, ¿no? O sea, a veces se confunden pues estos conceptos, pero también hay muchas dudas con respecto a los mitos que hay, ¿no? O sea, por ejemplo, me ha tocado aclarar dudas con respecto a si es una moda, si se va a arrepentir. Es muy interesante ver que muchas personas significativas no preguntan, ¿y cómo acompaño yo? Es algo que yo tengo que traer a la mesa de la consulta en algún momento. De hecho, cuando me toca ver, por ejemplo, a menores de edad, me cito primero o citamos primero a los adultos que les cuidan, ¿no? O a los tutores que están a cargo de la educación o la atención de niños y adolescentes. Entonces, primero veo, o sea, cuáles son sus dudas, cuáles son sus mitos, cuáles son los conocimientos que tienen con respecto a que sus hijos les hayan dicho soy trans. Pero en otro momento de la consulta yo les pregunto, ¿no? O sea, si tu hijo sí fuera trans, ¿no? Aclarando algunos conceptos, ¿no? O sea, como a ti, ¿cómo te gustaría acompañar? Y entonces ahí vienen como otras dudas, ¿no? O sea, como de, tengo que acompañar, ¿no? Y pues no sé cómo acompañar, ¿no? O sea, les digo que de primera instancia no es algo que se presenta. Sí me ha pasado, por ejemplo, con parejas, ¿no? O sea, las parejas sí dicen, ¿sabes qué? Pues mi pareja salió conmigo del closet, me dice que es una persona trans y yo quiero acompañar, yo quiero conocer de qué se trata, quiero saber cómo acompañar y entonces ahí me regreso a cómo estás tú, cuáles son las herramientas que tú tienes, cuáles son los miedos que tú tienes, etcétera. Entonces, es todo un proceso que hay que ir abordando desde la necesidad específica de la persona significativa y desde su propio contexto. Entonces, bueno, Zaida, les cuento que ella acompaña infancias y adolescencias. Entonces, cuéntanos, Zaida, ¿qué herramientas crees que te hicieron falta cuando iniciabas atendiendo estos procesos como persona significativa? Híjole, yo creo que podría comenzar diciendo que durante la licenciatura nunca nos hablaron sobre temas de sexualidad, género, identidad, nunca, ¿no? Diversidad, no había como una materia o algo que yo logre recordar en donde nos dieran mayor explicación. Entonces, como dices, ¿no? Partir como de explicar algunos conceptos y hacerlo con niños y adolescentes, creo que ha sido lo complicado, ¿no? Hablar de sexualidad siempre, o bueno, hasta el día de hoy sigue siendo un tabú, entonces tocar el tema con niños, explicarles que los papás también estén dispuestos, creo que ha sido como lo que más me costó al inicio, poder acompañar esa parte. Y pues la otra es acompañar, creo que el miedo, ¿no? El sentido de pérdida que de repente tienen los papás que llegan y que me preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Una que siempre me ha tocado es, ¿y en cuántas sesiones voy a saber, ¿no? Entonces, explicarles que es un proceso que es individual, que no se parece al proceso de nadie más. Creo que ha sido de lo que más trabajo me costó al inicio para que ellos pudieran como entenderlo. Yo también entender pues toda esta parte de la heterosis norma, ¿no? Fue algo donde me tuve que meter muchísimo para poder después yo explicarlo, ¿no? Porque si no, no iba a poder llegar a alguien más. Creo que ha sido lo que de inicio yo vi como nadie me explicó que esto también existía y cómo poderlo transmitir y cómo poder acompañar a alguien que lo está viviendo. Bueno, después de esto, que bueno, que es como escuchar un poco, ¿no? De qué fue como lo más difícil. También hay otra cosa, ¿no? Que ahorita estaba como recordando, que tiene que ver con mayores, creo, herramientas, ¿no? Para ti, Alberto, cuéntame, ¿no? Tú que también eres alguien que acompaña, ¿qué herramientas te hacen falta o crees que aún te hacen falta como acompañante en los procesos como persona significativa? Fíjate que, bueno, por un lado creo que me hace falta más experiencia.
poder escuchar más a las personas significativas porque, como decía Mayra hace rato, ¿no? O sea, como dependiendo del lazo que tenga la persona significativa con la persona trans, se atraviesan muchas cosas, ¿no? Entre ellas miedos, inseguridades, desconocimiento, el mismo lazo afectivo, ¿no? Atraviesa muchísimo. Entonces, no es lo mismo, como decía ella, no es lo mismo que sea una mamá, que sea un papá, que sea la pareja con quien salió del closet, la persona trans, o la persona que le conoció ya después, ¿no? De tener un proceso avanzado, ¿no? O sea, como creo que escuchar cada vez más historias de las personas significativas es una herramienta que todavía me gusta saberla y me falta muchísimo, pero también hay otra parte que creo que es muy importante, que es que haya más aliados, que haya más personas y en lo personal, que haya más personal de salud que quiera acompañar a las personas trans. Porque ha habido ocasiones en las que de alguna forma me he sentido solo, ¿sabes? O sea, como, ¿y en quién más me puedo apoyar? ¿No? Para poder enviar a esta persona a un especialista, a un endocrino, a un urólogo, a un ginecólogo, ¿sabes? O sea, como tener estos aliados que realmente quieran acompañar a las vivencias trans, creo que esa herramienta, al menos para mí, es algo que grito, ¿no? Que me hace falta, o sea, así como de, por favor, ayuda, ¿no? Porque pues justo no puedo hacer todo. Y eso, ¿no? Entonces, pues creo que esas serían como las herramientas así primarias que yo necesito o necesitaría en este momento para poder seguir acompañando cada vez más a más personas trans. Pero bueno, pues creo que justo una forma de hacer eso es educando, es mostrando que el tema trans existe, que las personas trans existen, que merecen el mismo trato, el mismo respeto, ¿no? Y pues bueno, creo que es parte de esto. Y fíjate, justo tocando este tema del personal de salud que hace falta, me gustaría preguntarle a Guillermo, porque justo se sabe que los procesos de acompañamiento, que hablando del médico, el legal, el emocional, entre otros, pueden ser costosos y muchas familias o familiares no tienen los recursos para poder apoyar a sus personas significativas. ¿Qué crees que se les pueda recomendar para que no dejen de acompañar, Memo? Gracias, Alberto. Algo que es muy importante resaltar en estos procesos, justamente como algo que comentabas, el sentirse quizás solo, sentirse sola, sin una red de apoyo, sobre todo como persona significativa, es bien importante buscar la colectividad. Tal vez no siempre vamos a encontrarnos como personas significativas como en las personas que nos rodean, gente que conozca o gente que apoye de manera más desde los recursos, desde el acompañamiento emocional o incluso desde el conocimiento. Entonces es importante saber que existen lugares de grupos de apoyo para que las personas significativas también puedan ir reconociendo su experiencia, las necesidades que les van surgiendo, las herramientas que tienen que ir generando para poder acompañar y ser un lugar seguro para sus personas significativas. Por ello, aquí en Sayume también tenemos el grupo de apoyo de Transparentar. Una vez al mes, casi siempre, últimamente, cada lunes, cada primer lunes del mes, pues hacemos sesiones virtuales en las cuales las personas significativas también comparten sus experiencias. Escuchar las vivencias de otras personas significativas suma muchísimo. El poder saber que hay caminos que han recorrido otras personas en el ámbito legal, que hay formas en cómo colectivamente juntan ya sea tandas, donativos, colectivos, iniciativas, para poder juntar fondos y también la asesoría legal en caso de procesos para poder generar los documentos acorde a la identidad de género, al nombre elegido. Son algunas de las cosas que se han presentado en estos grupos de apoyo. No hay que subestimar la capacidad que tenemos como colectivos para poder
aportar. He visto también situaciones en donde las personas significativas encuentran gente que les apadrine, gente que les ayude, gente que les asesore y que les vaya acercando más de información. Entonces, saber de principio que sí se puede sentir un tanto solitario la experiencia inicial, pero si vamos con mucha visión de seguir siendo personas que acompañamos, vamos acercándonos a los espacios en donde se visibilizan estas vivencias, creo que encontraremos la manera, porque al final es también gestionar recursos, como bien veíamos, médicos, legales, pero también monetarios y emocionales para saber cómo seguir acompañando. Y si se lo van permitiendo, pues creo que se encontrarán la forma. Pero lo primero, lo que yo me recomiendo es acérquense a grupos para poder irse acompañando y poder ver que hay más maneras, no solamente pagar nuestro camino a las cosas, sino que desde la cooperación podemos y desde la colectividad podemos alcanzar más. Y esto me lleva a mí a plantear cómo acompañamos y somos personas significativas y acompañamos. Mayra, ¿cuáles son los temas que generalmente se abordan en el acompañamiento a personas significativas? Ok, ya, pues a ver si lo puedo resumir, a lo mejor me sale un poco en desorden, porque sí son varios, ¿no? O sea, fíjate, ahorita que te escuchaba, hay muchas personas que dicen, ¿dónde están los demás? O sea, hay otra mamá, otro papá, otra hermana, otro amigo, otra pareja que ha vivido esta situación, o sea, ¿dónde están? Es algo que me ha pasado mucho, ¿no? O sea, y entonces, claro, no sé si el grupo de Transparentar aquí en Sayuma, pero también nos puedes preguntar tú que nos escuchas, hay muchísimos en la República Mexicana, a lo mejor todavía no como nos gustaría, pero ya hay, ¿no? O sea, en el Sistema Nacional de Salud también ya hay grupos de pares. Entonces, esto es un motivo, ¿no? O sea, como soy la única persona que está pasando por esto, ¿quién más ha atravesado esto? Porque me gustaría platicar y cómo le fue y qué hizo, porque aunque tú, Mayra, tienes la experiencia porque has acompañado a otras personas, pues a mí me gustaría escuchar como de viva voz alguien que ya haya pasado por aquí, ese es uno. La otra es como también contarles que cuando una persona significativa llega al consultorio es porque ya tiene la disposición, ¿no? O sea, hay muchas personas significativas que no están llegando y me parece que ese ya es un tema social que nos compete, porque hay muchas personas que dicen, pues la persona trans es él o ella, ¿no? O sea, como él o ella son quienes tienen el problema, yo no, o sea, como yo no tendría por qué asistir a un lugar de apoyo, de acompañamiento, también pasa eso, ¿no? O sea, también es importante que sepan que pues no, o sea, también tienen un espacio donde pueden vivir sus propios procesos, precisamente por los otros temas que les voy a decir, ¿no? Les decía, muchas dudas, ¿no? O sea, como, ¿qué hago para acompañar a mis hijos en la escuela? ¿No? O sea, ¿quiere salir del closet ahí? ¿Cuál es mi papel como mamá, como papá, como tío, tía acompañante? ¿No? Maestros también. En un sistema que no está permitiendo que se puedan expresar, ¿no? Es un sistema transfóbico. Otras dudas es, oye Mayra, pues es que mi hijo, mi hija, mi pareja quiere salir del closet con otros familiares, le quiere contar a otros amigos y yo no estoy listo, yo no estoy lista de eso, o sea, para eso, ¿no? O sea, ¿qué hago? También puede ser un motivo de consulta la culpa, es que ¿de quién fue la culpa? ¿No? O sea, ¿quién es el culpable de todo esto? O sea, también puede ser un motivo para acompañarnos o buscar culpables. Puede haber muchas emociones como enojo, frustración, una sensación de traición, ¿no? O sea, hay parejas que me han dicho, es que yo me siento traicionado o traicionada por mi pareja porque él o ella ya sabían y a mí no me dijo, y yo ya tengo toda una vida y toda una historia con él o ella, y entonces, ¿cómo vivo esto? ¿No? Ese puede ser otro motivo de consulta. Algo que hablan mucho los especialistas es el duelo. Y el duelo de la persona significativa puede tomar muchas aristas, ¿no? O sea, dependiendo a través del contexto y del tema. Puede ser, estoy sintiendo que estoy perdiendo a alguien que yo conocí, que déjenme decirlo así, no necesariamente es así, pero se vive así. También puede ser como el duelo por perder personas que sabían del proceso y que decidieron irse. Puede ser duelo de las expectativas. Yo tenía expectativas con respecto a mi hijo, mi hija, mi pareja, mi amigo, mi hermana, y ya no las tengo, y entonces vivir un duelo al respecto.
También me ha tocado acompañar a profesionales de la salud que se quieren supervisar, ¿no? Que tienen la disposición y la intención de acompañar a otras personas y que no necesariamente tienen las herramientas o tienen las herramientas, pero no saben cómo ponerlas al servicio. Viene como este tema de no hay apoyos, ¿no? No hay apoyos por otras personas, o no tenemos el apoyo económico, o no tenemos el apoyo familiar, o la transfobia de otros profesionales de la salud, ¿no? O sea, fíjate que fuimos a tal o a tal lugar y nos trataron de determinada manera, ¿no? O sea, allí viene la violencia institucional también. Las emociones de la persona significativa, ya mencioné algunas, pero puede haber otras, ¿no? O sea, como yo también necesito entender, no estoy entendiendo lo que está pasando, por qué está pasando esto, por qué me está pasando a mí, por qué en este momento, ¿no? Yo también necesito tiempo y escucha, y mi persona trans significativa me está solicitando un montón de cosas que yo no sé cómo atender, no sé si ni siquiera quiero atender. Entonces yo también le pido que me dé tiempo y espacio, ¿no? Que ahí pues lo que hemos descubierto y hemos hablado en otros espacios es que cada persona requiere un proceso distinto y es igual de importante que el de la otra persona. Entonces también la comunicación, ¿no? Híjole, es que a mí también me sacaron del closet. Yo no quiero ser reconocido o conocida como mamá, como la mamá de, como el papá de, como el amigo de, como la pareja de. ¿Cómo le hago? Porque a mí también me están sacando del closet y eso incluye pues la discriminación, la violencia y el estigma que hay con respecto al tema, ¿no? Entonces esos son algunos junto con, para resumir, dudas médicas, ¿no? O sea, de cuándo empezar, cómo acompañar, sobre todo cuando se trata de menores de edad, porque ahí los adultos tienen un papel fundamental. Y también, pues, derechos humanos, ¿no? O sea, les decía como, pues, el acompañamiento en escuela, en otros consultorios o en otros espacios públicos. Me parece que les resumí muchos de los temas que se abordan para personas significativas. Entonces, sí, son varios y muchas dudas que quizá no haya mencionado, pero que están ahí. Entonces, bueno, pues Zaida, cuéntanos, ¿qué consejo le darías a las mamás y a los papás de niños, niñas y adolescentes trans o personas no binarias? Muchas gracias, May. Híjole, pues creo que voy a empezar por algo que ustedes justo acaban de mencionar, que es que también deben acercarse a un profesional de la salud, ¿no? Ellos tienen un proceso también que van a vivir y creo que lo ideal es que sean acompañados. Justo aquí en Sayume tenemos el grupo de Transparentar, ¿no? En donde pues es una red al final y es un espacio seguro para poder hablar. Y pues trabajando con los niños, siempre que los adultos creo que nos toca revisar nuestro adultocentrismo, ¿no? Invalidamos a los demás y eso es algo que escucho constantemente. Es que está muy chiquito, chiquita, es que no sabe, es que todavía no se da cuenta, no sabe lo que quiere, no sé, esto es parte de una moda, ¿no? Entonces mi consejo sería, escuchen, papás y mamás, escuchen, pregunten. Muchas veces me encuentro a papás que dicen, es que lo que les comentaba sobre cuántas sesiones, ¿no? Y yo les digo, ¿qué han preguntado? ¿Cómo se han acercado a preguntarle cómo está, cómo se siente, cómo va en consulta, cómo se llama, cómo quiere ser llamado, cómo quiere ser llamada? Entonces, algo que veo a través de todas las consultas es eso, los adultos, los papás de repente tienen esta idea de que sus hijos no saben y que en algún momento van a pensar o sentir diferente. Entonces, creo que eso sería mi mayor consejo para ellos. Y pues tomando esto también como referencia, Alberto, para las personas que nos ven y que quizá, no sé, conozcan a alguna persona trans, una persona no binaria, ¿cuándo consideras que es prudente hablar del tema con otros y cuándo no? Gracias, Ay. Pues bueno, creo que es un tema bien delicado, ¿no? Creo que se tiene que tener una comunicación muy abierta, ¿no? O sea, porque se tiene que hablar tanto de la necesidad de la persona trans como de la necesidad de la persona significativa. O sea, hago mención de esto porque justo, o sea, se tiene que preguntar si está de acuerdo la persona trans en que se hable o no del tema con determinadas personas. Esa persona trans tiene que decidir con quién, cuándo, dónde, cómo se habla de su vivencia trans. Y la persona trans
perdón, la persona significativa tiene que respetar eso, pero eso no quiere decir que la persona significativa deba de como, lo voy a poner entrecomillado, ¿no? Como agredirse por guardarse lo que quiere hablar. Entonces, a esto es a lo que me refiero con que debe de haber una comunicación. O sea, la persona significativa también tiene que tener la capacidad de comentar y decir, oye, yo necesito hablar de esto. Yo necesito que alguien me escuche, necesito lo que decía Mayra hace rato, no sé cómo necesito saber o ver que existen otras personas que están pasando por lo que yo estoy pasando. Entonces, creo que el saber en qué espacios y en qué espacios no es algo que se debe de hablar en conjunto porque la persona trans también pudiera hacer lo mismo, ¿sabes? O sea, como también pudiera decir algo de la persona significativa en un espacio donde la persona significativa se sienta agredida o no se sienta cómoda. Y entonces por eso es que se tiene que hablar en conjunto de en qué, o sea, en qué espacio sí, en qué espacio no, con qué persona sí, con qué persona no, si este es el momento, si necesita más tiempo, ¿no? O sea, se me viene mucho a la mente esta parte cuando la persona trans apenas empieza a salir del closet, ¿no? Que apenas, a lo mejor apenas lo abre con sus papás y los papás al día siguiente ya están así como de, es que ya le dije a tu tía y ya le dije a tu abuelita y ya le dije y tú así como de, hey, momento, o sea, aguántame, apenas estoy saliendo, ¿no? O sea, como apenas estoy, o sea, la persona trans apenas está viendo cómo lo reciben los papás, ¿no? ¿Qué opinan, qué piensan? Eh, ajá, o sea, como de todo este proceso, ¿no? Y ya están acá hablando con el resto de la familia. Entonces, eso puede ser un tanto violento, agresivo pues sí, ¿no? O sea, como incómodo para la persona trans. Y creo que ahí es donde se debe comunicar, ¿no? O sea, creo que la persona trans puede decir, ¿sabes qué? Ahorita con el resto de la familia, no, dame chance, vamos a ver cómo nos acomodamos nosotros como familia núcleo, ¿no? Y ya vamos bien. Y la persona significativa puede hacer lo mismo, ¿no? Entonces creo que depende de los acuerdos a los que se lleguen con la comunicación. Esa sería como mi opinión al respecto. Y bueno, me gustaría hacerte, digo, como siguiendo la plática, me gustaría preguntarte, Guillermo, si pudieras mencionar los daños que podríamos o podrían evitar las personas significativas si conocieran el tema trans a profundidad. Bueno, Alberto, tomando junto con lo que comentas, ¿no? Con respecto a la prudencia de hablar del tema con otras personas, creo que algo muy esencial es respetar los pronombres, respetar el nombre, respetar los espacios en donde la persona significativa pues va conociendo y va explorando evitar exigirle respuestas. Muchas veces ante la necesidad y el deseo de querer seguir acompañando, seguir cuidando, de sentir responsabilidad con la persona significativa, pareciera que le exigimos a la persona significativa que nos dé una respuesta que nos aclare todo, cuando estamos en un proceso en donde estamos implicados, están pasando cosas al mismo tiempo y el explorar y conocernos en esta vivencia es algo que se tiene que hacer desde el cuidado y no desde la demanda. Algo que noto mucho también, que muchas veces vamos como personas significativas con la mejor intención de querer acompañar y de querer cuidar, preguntamos, ¿no? Pedimos que nos den respuestas, pero muchas veces somos muro, porque también recibimos la información, decimos, pues ahí veo cómo le hago, pero muchas veces no devolvemos también qué nos está pasando y no desde la desaprobación, sino también desde el qué también cosas no voy entendiendo y qué también cosas necesito yo para ir conociendo, sabiendo que si bien ya estamos asumiendo que conociéramos el tema trans a profundidad, pues sabríamos que entonces, si vemos que nuestra persona significativa está atravesando por dificultades, está atravesando por cuadros emocionales complejos, como puede ser lo que acompaña a la disforia, lo que acompaña al estrés, y pensamos, entonces, deja de ser trans, ¿no? Para que ya el problema desaparezca. Es como, no. A veces pensamos que pudiera ser a partir de, pero no, 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 no. O sea, hay que despatologizar, hay que dejar de pensar que el malestar
viene de la mano con la vivencia trans, con la identidad, es erróneo. Es todo lo que rodea, lo que puede generar eso, ¿no? Entonces, si bien entendemos que hay una relación de cuidado, entonces también cuídate tú. Tu persona significativa, cuídate tú, si no las personas se van a tener que empezar a cuidar de ti. Esto lleva a todo lo que hemos estado platicando, acompañar tu proceso, reconocer qué te está pasando, ir con grupos de apoyo y entonces pues ya teniendo estas herramientas, también está la otra parte, los cuidados mínimos. Tenemos los estándares de cuidado que son que están abiertos a todo el público, quizá conlleve a cierta lectura, pero ahí nos indican justamente estas cuestiones que te comentaba, ¿no? Como pues el respeto a los pronombres, al nombre, a la identidad, el no condicionar, el no patologizar, el no privar a la persona de su derecho de ir explorando, ir desarrollando su persona, su personalidad. Podríamos mencionar muchísimos más, pero creo que si hoy por hoy podemos hacer un trabajo con todas las personas que nos escuchan y todas las personas que pueden hacer llegar el entender que somos personas significativas, es el cuidado de la identidad, el cuidado de los pronombres y el cuidado del nombre. Y como sumado a lo que tú mencionabas, Alberto, de el cuidado en la prudencia de los espacios en donde sí se puede seguir explorando de manera cuidada y en donde hay que reconocer que puede haber riesgo y que puede haber, formas, procesos de cómo revertir o minimizar el riesgo. Para finalizar e irnos despidiendo, quisiera que compartiéramos cada uno de nosotras, a cada uno de nosotros, algún aprendizaje, consejo o algo que quieran agregar, que consideren relevante en el acompañamiento con personas significativas. Yo, como bien les mencionaba, algo que quiero pues mencionar justamente es váyanse a a las referencias oficiales, ¿no? La Asociación Mundial, la WPAD, tiene el manual versión 7 completamente gratis y traducido al español para que podamos revisar cuáles son los cuidados mínimos. Y también está la versión actual, la versión 8, que tiene algunas modificaciones muy importantes. Se encuentra hasta ahorita que grabamos esto en inglés, pero si tenemos la facilidad del idioma o el privilegio o herramientas para poderlo también ir consultando, pues no le teman a también entrar a la información oficial y a las convenciones mundiales de organizaciones, porque sí traen muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Alberto, ¿algo que te gustaría agregar? Pues creo que lo que me gustaría agregar sería que nos escuchémonos como seres humanos. Decía un maestro que por eso tenemos dos oídos y una boca, para escuchar dos veces antes de pronunciar una sola palabra. Entonces, escuchémonos para poder conocernos, porque al escuchar el otro también me escucho a mí mismo. Entonces, sería solo eso, conozcámonos, escuchémonos y acompañémonos mutuamente. Gracias, Memo. Sai, ¿a ti te gustaría decir algo? Sí, muchas gracias, Alberto. Pues para mí algo que es muy importante es revisar nuestras creencias, ¿no? Desde que somos personas que están acompañando, pero también ver qué tan sensibilizados estamos, ¿no? Tú dices ahorita esto, ¿no? Escuchar. Creo que algo que he aprendido es que debo preguntar, debo sentarme a escuchar y no invalidar al otro. Yo hace tiempo escuché que la empatía era algo muy difícil, porque si a alguien le decían que tu experiencia era igual a la mía, digamos, no sé, los dos calzamos del mismo número, pero quizá tus zapatos, aunque sea del mismo número, no los voy a sentir igual ni me voy a vivir igual en el mismo par de zapatos. Pero si logro no invalidarte, creo que estamos del otro lado. Entonces, preguntar, no invalidar al otro, para mí es como lo primero, estando en consulta y siendo una persona que acompaña.
Quisiera aprovechar también, antes de que me cierre, pues agradecer y también despedir a las personas que nos escuchan. E igual, siempre sabiendo que crecemos en colectivo, crecemos en cuidado y en relación. Entonces, refuerzo y abrazo también esta apertura que Sai y que Alberto nos refuerzan en el escucharnos y la capacidad de poder estar para escuchar a las demás personas. Ay. Súper, gracias. Pues yo también me despido un poco recapitulando lo que ya han mencionado, ¿no? O sea, como subrayar que la información no es suficiente, que la sensibilización se requiere hacer conciencia y para eso hay muchos caminos, ¿no? Uno es la terapia, otro es la educación con sensibilización. El poder escuchar a personas trans y personas significativas es una muy buena herramienta para poder sensibilizarnos. La voluntad es suficiente para abrir caminos, para crear otras vivencias en comunidad, pues me gustaría decir que todos y todas nosotras somos personas significativas. Entonces, si no hubiera nada que corregir, te dejo una pregunta. ¿Cómo te relacionarías con las personas trans? Les agradezco mucho este espacio. Gracias, Memo, Zaida, Beto, por estar aquí, por compartir esta información a quienes nos observan. Gracias a ti que nos has escuchado y te has tomado el tiempo de mirarnos. Cualquier duda o pregunta, ya sabes, estamos dispuestos en las redes sociales. Como Sayume SI. Yo soy Mayra Persambris, cofundadora y codirectora de Sayume SI, un camino al autodescubrimiento.